es don Armando Noboa, que estará con Oti Patiño precisamente explorando ese escenario de paz para llegar al sueño del presidente Petro, que es la paz total. Don Armando, buenos días. Don Julio, buenos días. Por anticipado debo presentarle mis excusas porque estamos esperando abordar un vuelo que muy rápidamente nos va a transportar nuevamente a la ciudad de Bogotá. Estamos en este momento en territorio venezolano, de manera que con gusto atiendo su llamada, Julio. Es usted muy amable. Mire, don Armando, en estos temas de la paz, lo primero es que hay que ganarse la confianza. ¿Cuál es el camino? Ustedes tienen una labor muy difícil, lo hacen de manera patriótica, pero hay que recuperar la confianza que se había perdido con Iván Márquez y sus compañeros que, pues, no le dieron honor ni a la palabra ni a lo firmado y volvieron otra vez a la guerra. ¿Cómo recuperar esa confianza perdida? Sí, Julio, debo decir que nuestro empeño fundamental es lograr que a través de esos diálogos que se han concretado en el día de ayer con la segunda Marquetalia e Iván Márquez, podamos sacar gente de las violencias en Colombia. Tenemos una situación de un monstruo de 1000 cabezas y lo que nos corresponde a través de estos mecanismos es lograr, mediante un acuerdo, lograr que ellos vayan a la paz y dejen el camino de las armas. Yo llamo la atención sobre esa declaración que se hizo pública en el día de ayer. Esa declaración contiene 9 puntos. Uno de esos puntos para dar respuesta a su inquietud es el siguiente. En la declaración se habla de que se va a producir de manera inmediata un desescalonamiento del conflicto. ¿Qué significa eso? Significa que el gobierno ha registrado la decisión unilateral de la segunda Marquetalia en el sentido de no adelantar ningún tipo de acción ofensiva, ni contra la fuerza pública, ni contra las comunidades, ni contra los líderes sociales en los territorios en los cuales tiene presencia e influencia. Y en consecuencia y en desarrollo de esa palabra y de esas acciones, entonces el gobierno adoptará las medidas correspondientes para que se pueda lograr que efectivamente esa manifestación unilateral de la segunda Marquetalia pueda verificarse y hacerse efectiva. ¿Significa eso, don Julio, que en esta mesa no hay un cese bilateral de fuegos, que como todos sabemos es uno de los aspectos que mayor controversia ha generado en mesas de negociaciones que se encuentran en curso por parte del gobierno nacional en relación con otras organizaciones armadas? Aquí estamos intentando adelantar un diálogo previa una manifestación y una conducta de la segunda Marquetalia de no desarrollar operaciones militares de las características que le he mencionado, y eso me parece que es una buena noticia para el país. Doctor Noboa, pero entonces, interpretando este punto que contiene el documento, a ese gesto que usted resalta de la segunda Marquetalia, ¿significa que la fuerza pública va a reducir sus operaciones o a cesarlas en contra de la segunda Marquetalia, en donde este grupo haga presencia? Significa que el gobierno nacional, nosotros le vamos a transmitir a través de Oti Patiño a la presidencia de la República y al señor presidente de la República el contenido de este acuerdo para efecto de que se adopten unas medidas por parte del Estado que permita que en esos territorios, en lo que hace referencia a la segunda Marquetalia, no haya confrontaciones armadas. Debemos decir también, para claridad de la opinión, que una de las dificultades actuales que hay con este tipo de
actividad, de acciones, es que la violencia en muchas regiones del país no es una violencia que se esté desplegando contra la fuerza pública, Sí. sino es una violencia que se produce entre grupos armados por el control de los territorios. Doctor Noboa. Entonces aquí hay una serie de elementos nuevos que hay que tener en cuenta. Doctor Noboa, quiero que nos detengamos en el segundo punto de este acuerdo para el inicio formal de la mesa de diálogos. Ahí se habla específicamente de una amplia movilización social a fin de avanzar en un gran acuerdo político nacional. Doctor Noboa, ¿a usted le parece serio estar hablando de una amplia movilización social con un grupo que hoy está armado hasta los dientes y que tiene un control efectivo de territorios en el país? ¿Con ellos se puede hablar en estas condiciones y en este momento específico de movilización social? La redacción de ese punto hay que entenderla en su verdadera dimensión, estimado Lucas. Estamos hablando de abrir un camino de tránsito hacia la paz. Estamos hablando de territorios de paz. Estamos hablando de medidas inmediatas que puedan llevarle alivio a las comunidades mediante presencia del Estado en materia de inversión y también de la autoridad legítima del Estado. Es un camino por recorrer, es el primer paso que damos. Y una vez que se instale la mesa, deberemos aplicarnos a concretar ese y los demás puntos de la agenda. De manera que nosotros creemos que es una decisión que está dirigida por el camino que nos corresponde adelantar, y es que de manera inmediata logremos que haya una disminución de las acciones de violencia en esas zonas de influencia de la segunda Marquetalia. Sí, pero hay una preocupación adicional con esta multiplicación de mesas de negociación, porque entiendo la buena voluntad de todo esto, pero ¿no le parece que esa falta de unidad, que una negociación con el otro, con otra, con la disidencia, eso haga que no haya una unidad de criterio y se esté negociando al menudeo con cada una? Sí, lo que pasa es que esa pregunta no se puede responder como si estuviéramos viendo una fotografía del momento. Por eso le he dicho que tenemos una de las características de esta situación que hoy vive el país es de la proliferación de múltiples violencias y de distintos grupos que cada uno reclama su espacio en una mesa de negociación. Si fuera posible instalar una sola mesa de negociación, por supuesto eso sería lo ideal. Pero la resistencia que tenemos para que eso se concrete y se materialice no viene de parte del gobierno nacional, sino de la realidad que estamos enfrentando en esas zonas en donde estos grupos tienen presencia, que están dando muestra de que tenemos múltiples violencias, múltiples actores, y parte de eso se explica por la deficiencia en la implementación del Acuerdo de Paz del año 2016. Sí, pero la realidad es que en vez de que estén disminuyendo esas violencias, han ido aumentando esas violencias porque los diferentes grupos están encontrando en el incremento de la violencia una fortaleza de negociación. En este caso, le repito, la segunda Marquetalia ha hecho una manifestación de hacer un desescalamiento de sus acciones de violencia en los territorios. El gobierno registra positivamente esa manifestación y espera que se cumpla de manera adecuada para que este proceso tenga legitimidad y credibilidad ante la opinión pública, y a eso nos corresponde aplicarnos. Señor Noboa, ya que estamos hablando de esas manifestaciones positivas, como lo dice usted, también, según reportan en ese acuerdo, la segunda Marquetalia manifiesta, o ustedes aceptan esa manifestación positiva de ellos rechazar las retenciones con fines económicos. ¿Buscarán ustedes en este primer ciclo concretar de una vez ese fin de los secuestros por parte de esta organización criminal? Sí, tal vez un poco de historia. En el año 2019 esta agrupación liderada por Iván Márquez hizo una proclama fundacional.
En esa proclama ellos ubican ese punto que usted acaba de mencionar y lo han puesto de presente en la mesa de conversaciones. Nosotros, por supuesto, registramos esa decisión. Nos parece que va en el camino correcto que ellos unilateralmente manifiesten que se han comprometido desde su conformación a no adelantar acciones de secuestro o como ellos lo denominan allí de retenciones con fines económicos, y esperamos que eso se cumpla al pie de la letra hacia adelante. Hablando del señor Iván Márquez, que es el jefe de este grupo, ¿a él qué se le puede ofrecer teniendo en cuenta que, según lo que él firmó en el proceso de paz del año 2016, si él le daba la espalda a ese proceso, perdía cualquier posibilidad de beneficio a futuro en la justicia colombiana? ¿Qué le van a ofrecer a él? Los acuerdos de paz del año 2016, entre otras, llevaron a la que se expidieran varios actos legislativos de naturaleza transitoria. En uno de esos actos legislativos se estableció lo siguiente: si los firmantes o alguno de los firmantes de los acuerdos de paz decidieran hacia adelante retomar las armas y abandonar los términos de los acuerdos, quedaba cerrada la posibilidad de medidas de justicia transicional o de otras como podría ser eventualmente la amnistía y el indulto. Esa discusión se examinó por parte de la Corte Constitucional a propósito de la Ley de Paz Total, la ley del año 2022, cuya sentencia definitiva aún no conocemos. Allí hay un obstáculo mayor y tenemos que en el transcurso de las conversaciones, con un acompañamiento técnico de alto nivel, explorar caminos para que en la medida en que estos diálogos tengan un resultado eficaz y constructivo para el país, pueda superarse ese escollo. Pero en esa medida, para este proceso, entonces sí es conveniente que el gobierno vaya a Nueva York y diga que no se ha cumplido con el acuerdo de paz. Esa pregunta no me corresponde responderla a mí. Es una pregunta para el señor canciller de la República o para otras instancias del Estado. Lo que por ahora nos corresponde a nosotros es informar que tenemos una declaración pública, un acuerdo preliminar para la instalación de una mesa de diálogos en la ciudad de Caracas a partir del próximo 24 de junio del presente año, ronda que irá hasta el 29 de junio, con una agenda que está mencionada en la declaración que ya ha conocido a partir de la noche del día de ayer la opinión pública, y a eso debemos atenernos. Doctor Noboa, pero frente al sometimiento a la justicia de este grupo armado ilegal, ¿usted es partidario de que estas personas regresaran a la JEP o qué planteamientos o ideas tendría usted para lo que tiene que ver con el sometimiento a la justicia de Iván Márquez y de quienes están con él? La respuesta a esa pregunta no se la puedo dar de manera concluyente, porque como le digo, debemos, una vez registrado los avances en estas conversaciones, explorar los caminos que dentro del marco institucional colombiano, sin lesionar ninguna de las normas que resultan de los acuerdos de La Habana y menos aún la Constitución, fórmulas para que se pueda avanzar en este camino, que por lo demás no es la primera vez que en una sociedad como la colombiana se producen este tipo de impases. Cuando se inició en el año 2011-2012 el proceso de diálogos con las FARC, el gobierno expidió con el apoyo del Congreso, una reforma constitucional, fijó un marco jurídico para la negociación, pero esa norma rápidamente tuvo que ser modificada porque en la mesa surgieron otras iniciativas y otras inquietudes de las cuales nació la JEP. Entonces, estamos en un momento distinto, tenemos
la obligación de explorar caminos que dentro del marco constitucional colombiano nos permita sacar gentes que están hoy en este tipo de violencias que tanto daño están causando en nuestras regiones. Pues doctor Novoa, feliz vuelo de regreso y desearle que le vaya muy bien. Cualquier señal, cualquier avance en las condiciones que mejor se pueda para detener la guerra, para evitar más muerte, más desplazamiento, pues bienvenidos. Lo que pasa es que está usted en una mesa de negociación que históricamente pues tiene antecedentes que producen desconfianza. Así es de que a ganar confianza y ojalá que esto le salga muy bien a ustedes y sobre todo a Colombia. Muchas gracias, doctor Novoa. A ustedes por la llamada, Julio, feliz día. Muy amable.